Dios bendiga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Reprensión, Jeremías capítulo 16 hasta el capítulo 18. Señor, eres bueno y maravilloso y no hay otro como tú. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de reunirnos aquí a estudiar tu palabra, de meditar en ella y de tener esa hambre y ese deseo, Padre, de poder profundizar lo que dice tu palabra. Te pedimos de una manera especial, Señor, que tú nos guíes, que bendigas a cada hermano y cada hermana, Padre, que se conecta con nosotros. Y de igual manera, que supla la necesidad, de acuerdo a tu voluntad. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver entonces acá, ¿verdad? Reprensión. Capítulo 16 al 18. Capítulo 16 habla sobre lo que es el siervo célibe. 17, el día de reposo profanado. Y el 18, el alfarero paciente. Y todos estos tres, incluyendo también el 19, están conectados con lo que es la reprensión. Así que Jeremías mismo se constituye una lección objetiva para su nación, pues su misma vida, ¿verdad?, sirve como un tipo de ilustración de lo que pronto caería sobre Judá. Al profeta se le manda a quedarse célibe y evitar funerales y días de fiesta. Un recordatorio diario para sus paisanos de que pronto iban a experimentar involuntariamente lo que Jeremías fue llamado a experimentar voluntariamente. La pérdida de la familia, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? La pérdida de comodidad y de gozo esperan al pueblo rebelde. Un mensaje que al final del oído, al final cuando es oído y resulta en golpizas y encarcelamiento para el fiel, profeta a sí mismo de Dios. Entonces, capítulo 16 nos muestra, ¿verdad? De 16 al 17, 18, que esta sección describe lo que es el día del desastre que se aproximaba. Comienza mostrando lo que es asimismo la sociedad de Jeremías. Es una paria social debido a sus duros mensajes y el estilo de vida también célibe que tenía. Así que no debía de casarse, ni tener hijos, ni tampoco tomar parte en ningún tipo de funerales ni banquetes. Esta sección concluye con otra súplica para evitar asimismo el juicio también al volverse a Dios. Sin embargo, el pueblo no hizo caso a las palabras de Jeremías y la primera ola de destrucción vino casi de inmediato en 605 a.C. La segunda vino en 597, de igual manera, antes de Cristo. Y prácticamente quemó cuando vino, quedó prácticamente totalmente destruida en el 586 antes de Cristo. O sea, en la cultura de Jeremías era inconcebible no mostrar el dolor públicamente. La ausencia de duelo indicaba cuán completa sería la devastación del pueblo. Así que morirían tantos que sería imposible, hermanos, celebrar las fiestas rituales en cuanto a lo que es para todos, ¿verdad? Con todo el sufrimiento también. Entonces, en el capítulo de 16, del 8 al 13, podemos ver acá también que Jeremías se le pidió que no participara en las fiestas ni obras ni actividades alegres a fin de expresar su serio entendimiento, ¿verdad? De cuán serio, cuán en serio Dios asimismo tomaba el pecado de la nación. Y en ambos casos no manifestar en público el dolor o gozo. Y también en Jeremías lo que es esa para llamar la atención. Y al mirar esa sección, ¿verdad? Podemos ver que se hace, ¿verdad? Con la esencia, o con la idea de buscar llamar la atención, pero a la larga y a la postre, hermanos, no hay información o conocimiento existente para mostrar que la manera de vivir que va en contra de lo que dice la palabra de Dios va a ser edificante para usted, ni para mi persona, ni para nadie. Entonces el libro de Éxodo narra lo que es el milagroso rescate que Dios llevó a cabo cuando su pueblo fue librado de la esclavitud egipcia. Esto está en Éxodo capítulo 1 hasta el 15. Entonces el regreso del pueblo del cautiverio va a ser tan trascendental que sería aún más importante, hermanos, que el mismo Éxodo, ¿verdad? Porque en el mismo Éxodo estaban todos juntos. A pesar de la gran obstinación de su pueblo, Dios mostraría una vez más su gran misericordia. Los niños pequeños piensan que si nos ven, no podemos verlos a ellos. El pueblo de Israel pudo desear, ¿verdad? Que con solo cerrar los ojos se ocultara delante de Dios.
Y a pesar de que cerraron sus ojos, hermanos, en sus caminos de maldad, sus ojos, sus pecados, ¿verdad? Sin duda no quedaron ocultos ante Dios. Hay que recordar, hermanos, que usted ni yo podemos esconder absolutamente nada de la presencia del Señor. Él lo conoce todo. El primer paso hacia el arrepentimiento es reconocer que Dios conoce nuestros pecados. En esa oración, Jeremías, el capítulo 16-19, en esa oración, Jeremías se acerca a Dios con tres nombres descriptivos: fortaleza, fuerza y refugio. Cada uno nos da una visión en poco diferente de cómo Jeremías experimentó la presencia de Dios. Y a su vez es una descripción de seguridad y protección. Permita que Dios sea su fortaleza, hermanos, en su vida, ¿verdad? Y asimismo que cuando los enemigos vengan en nuestra contra, ¿verdad? Su fuerza cuando se sienta débil y su refugio cuando necesite apartarse también de las presiones de la vida. En otras palabras, que Dios sea su todo, hermano, en los momentos difíciles y en los momentos más manejables. Capítulo 17, vemos que el pueblo de Dios siguió pecando a pesar de que tenían la ley. Los profetas de Dios y una historia llena de sus milagros. Podemos ver que Jeremías dice que el corazón es engañoso en el capítulo 17, versículo 9. Y el pecado de Judá escrito está en la tabla de su corazón. Los hebreos simbolizaron los aspectos variados de una persona al localizarlos en ciertos órganos físicos. Por ejemplo, el corazón es el órgano de la razón, inteligencia y voluntad. Así que esta profunda reflexión en cuanto a lo que es nuestra tendencia hacia el pecado, que solo la redención de Dios, verdaderamente, hermano, es la única que puede así mismo liberarnos. En el capítulo 17 del 5 al 8 aquí se hace un contraste, ¿verdad? Entre lo que es, entre dos personas diferentes. Los que confían en el ser humano y los que confían en Dios. Entonces el pueblo de Judá confiaba en dioses falsos y en alianzas militares y no en Dios. Por tanto, entonces fueron áridos y sin frutos. Y en contraste, los que confían en el Señor florecen como árboles plantados junto al agua, como dice el Salmo número 1. Y en tiempos difíciles, quienes confían en el ser humano se empobrecerán y serán asimismo débiles espiritualmente. Hermanos, dentro del mismo nivel en cuanto a lo que es la espiritualidad, dice, somos cristianos, estamos todos en el mismo nivel. Incorrecto, hermanos, dentro del camino de la cristiandad, ¿verdad? De lo que le buscamos servir a Dios, hermanos, la gente está fluctuando por todos lugares. No hay, ¿verdad? Como decir un promedio, un constante, ¿verdad? La gente está diariamente batallando y tomando decisiones que van a acercarnos a Dios o no nos van a acercar a Dios. Entonces Dios aclara por qué pecamos, ¿verdad? Que es un asunto del corazón. Y nuestros corazones han estado inclinados así mismo hacia al pecado desde el momento en que nacimos. Podemos ver también aquí que hay un buen camino y un mal camino para realizar cualquier cosa. Jeremías dice que el hombre que se enriquece mediante el engaño terminará insensato también y asimismo pobre. Entonces el pueblo usaba el día de reposo como su día de descanso. Entonces, en este momento, eso se puede leer un poquito más sobre Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, que habla un poco de lo que es el día de descanso, el día de reposo, y ese día lo estaban utilizando para trabajar. Entonces consideraban que hacer dinero era más importante que cumplir la ley de Dios. Y si se arrepentían y ponían a Dios en primer lugar de sus vidas, Dios prometía honrarlos entre las naciones. Y un siglo más tarde fue cuando Nehemías guió a los cautivos hacia Jerusalén, que fue una de las reformas más importantes, hermanos, que habían tomado lugar. Entonces, podemos ver acá también que en el capítulo 18 las parábolas de estos dos capítulos, que quizás fueron escritos a sí mismos durante los primeros años del reinado de Joacim, ilustran lo que es la soberanía de Dios sobre la nación y el hecho de que Dios tiene poder sobre el barro que es Judá. Y Él sigue trabajando para convertirlo en una vasija. Así que, hermanos, como graduarnos, ¿verdad? Comenzar con la leche, de la leche entonces seguimos a lo que sería lo sólido, ¿verdad? En este caso sería comenzar así mismo con el barro y del barro pasamos a una vasija, perdón, y de la vasija, ¿verdad? Pasamos a hacer algo útil en el caminar con Dios. Así que conforme el alfarero moldeaba o daba la forma a la vasija de barro en su rueda,
a menudo iba también apareciéndose también los defectos. Entonces, el alfarero, hermanos, tenía poder sobre lo que iba a hacer con el barro, para dejar los defectos o volverse a moldear, o volver a moldear la vasija. Y asimismo, Dios tenía poder para volver a dar forma a toda la nación y conformarla según sus propósitos. Hermanos, en otras palabras, resumiendo, ¿verdad? Que el hecho de que podía enfocar el dedo, así apuntar el dedito, así decir, echarle la culpa a mí, dejar las cosas así, no hacer nada, nada por ellos, hermanos. Pero Dios es un Dios de amor y de compasión y de gracia, hermanos, que nos es manifestada. Y podemos ver que nuestra sociedad mira la agresividad, la independencia y el desafío a la autoridad. En una relación con Dios, estas cualidades se transforman en testarudez, la presunción y lo que es la resistencia, ¿verdad? Escuchar o a cambiar. Si no se controla, la testarudez se convierte en un estilo de vida, hermanos, hostil, no solo hacia los que les rodean, sino hostil también hacia Dios, porque Dios no nos creó, ¿verdad? Para que seamos así respetuosos con la gente. Las palabras y las acciones de Jeremías fueron un reto para toda la conducta social y moral del pueblo. Habló abiertamente sobre reyes, príncipes, sacerdotes y profetas, escribas y también sabios. No temía hacer una crítica poco popular y el pueblo podía decidir así mismo escuchar. Y una pregunta para que me diga usted, ¿cómo responde usted a la crítica? Escuche con cuidado. Quizás Dios esté tratando de decirme algo. Sí que hermanos podemos ver, así en este momento, ¿verdad? Que hay reprensión, que hay un reconocimiento que podemos identificar, ¿verdad? Del pecado que estaban cometiendo y que asimismo hacía falta un cambio. Entonces, en base a esto, hermanos, podemos recordar, ¿verdad? Algunas lecciones objetivas que muestra entonces aquí Jeremías a través del libro. Tenemos algunas de ellas. Tenemos la vara del almendro, una olla que se hierve y su faz está hacia el norte. Disculpe, el cinto de lino podrido, la vasija de barro del alfarero, la vasija de barro rota, las dos cestas de higos, el yugo, las piedras grandes y también el libro hundido que se encuentra así mismo en el río. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor Padre, por tu palabra y por el recordatorio que de la misma manera, Señor, que Jeremías utilizó imágenes, utilizó historias, que nosotros, padres, podamos hacer exactamente lo mismo, que podamos, Padre, Señor, estar dispuestos a tomar tratados en nuestras manos y a compartirlos con las personas. Y aunque sea plantar la semilla, Señor, de tu evangelio, plantar la semilla de tu esperanza. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.